Última Aquí pregunta. nada nunca es por casualidad cuando hablamos de Pedro Sánchez, aquí nunca nada es por casualidad. Última pregunta. Hemos titulado esta charla PP 2022 tan cerca de ganar, tan lejos del poder, porque todas las encuestas efectivamente dan una mayoría, si no suficiente, con cualquier otra alianza sí suficiente, pero queda mucho. Y queda un calvario largo, y eso es que, ¿cómo decir? Ser oposición sin tener de inmediato la posibilidad de validar la fuerza de uno desgasta una barbaridad. Bueno, es un tiempo en el que hay que trabajar mucho y duro, ¿no? Y no hay que conformarse ni pensar que has llegado a ningún sitio, porque no llegarás hasta que las urnas se abran, ¿no? En el próximo proceso electoral. Pero lo que está claro, yo creo, es que estamos viviendo un cambio de ciclo y que los españoles piden otras políticas. Pedro Sánchez no está dispuesto a las políticas que hoy necesitan los españoles, única y exclusivamente está dispuesto a hacer aquello que él necesite para sobrevivir, y por tanto los españoles ya han establecido que es el momento de cambiar el gobierno y un cambio de ciclo. Y ahora lo que nos toca a aquellos que somos la alternativa es construir una alternativa sólida, creíble, necesaria, y que esté llamada a solucionar los graves problemas que tienen los españoles, y para eso pues trabajamos con ellos durante este tiempo, que no es un tiempo que no sea necesario para que sigamos creciendo, ¿no? Como yo soy valenciano, dejo para el final la pregunta traca como en una mascleta. Si las encuestas tienen razón, a la hora de formar gobierno, Alberto Núñez Feijóo al día siguiente de las elecciones generales, ¿a quién llamará antes, a Santiago Abascal o a quien quede dentro de la calle Ferraz recogiendo los muebles rotos? Bueno, yo creo que el Partido Popular vamos a seguir trabajando para que la mayoría que las urnas determinen para gobernar sea lo suficientemente amplia para que tengamos la estabilidad de un gobierno solitario. Bueno, yo creo que la respuesta era tan previsible como la pregunta, por otra parte, de manera que... Lo prometido es deuda, 22 horas 13 minutos, Cuca Gamarra. Mil gracias. Me imagino que vacaciones no tendrá, porque en su cargo vacaciones no hay, porque vaya donde vaya, al final llevas el cargo puesto, ¿verdad? Pero bueno, que descanse. Bueno, yo creo que además estamos viviendo momentos muy complicados a nivel país y tenemos todos que seguir muy pendientes de la actualidad, ¿no? En todo caso, buen verano. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted. Nosotros nos marchamos a la Publi dentro de un instante en la mesa con Sergio Brabezo, Rebeca Crespo. Vamos a hablar de economía con Miguel Ángel Cigüéndez, vamos a hablar de geopolítica con Rafael Bardajía. Todo el mundo habla de geopolítica. Vamos a hablar de lo de la mesa de diálogo de Cataluña con Sergio Fidalgo. En fin, un montón de cosas aquí en El Gato. Hasta ahora mismo. 22, 17, 21, 17 en Canarias. Estamos de vuelta. Y vamos a empezar en la mesa del gato al agua a ver lo fundamental de la política española y mundial hoy. Titulares. Caso Eres. El gobierno consigue que se hable más del indulto que del delito. El mérito que tiene la izquierda para la manipulación mediática de los españoles es realmente formidable. Vamos a ver, la noticia hoy en todas partes debería ser ¿qué hicieron Chávez y Griñán? Pues no. El debate es ¿cómo hay que indultar a Griñán? O si acaso hay que hacerlo. Bueno, hablaremos, por supuesto, del indulto, pero sobre todo hablaremos de los delitos. Hay que hablar de economía necesariamente. Nuestra economía suspende curso, estamos a finales de julio y en septiembre será peor. ¿Quién lo va a evaluar? El profesor Miguel Ángel Cigüéndez, que está aquí con nosotros esta noche y vamos a hablar a fondo. Encima está Sergio Brabezo en la mesa, pues bueno, ya ellos dos son los que hablen, porque de verdad que la cosa pinta mal, siento decirlo, pero es así, mal. En materia política, hoy Sánchez ha extendido España cual alfombra a los pies del separatismo catalán. Lo que ha hecho en materia de desjudicialización, que dice el prodigioso Bolaños, como de lengua española en Cataluña, sencillamente es una traición. O sea, esto, en fin, ¿qué quiere usted que le diga? No tiene otro nombre. Lo veremos a fondo, lo examinaremos, lo vamos a contar con Sergio Fidalgo, que está allí en Barcelona, en el catalán.es, y encima con un barcelonés de nacimiento, aquí en la mesa. Y ya que estamos cerrando curso, hay que hablar de lo que está pasando en el mundo, porque este año 2022 ha sido el año en el que la Guerra Fría ha vuelto a nuestras vidas. La Guerra Fría o la Guerra del Frío, como dicen por ahí, por el protagonismo del gas en esta cuestión. El tema es que no sabemos por qué. Es decir, la Guerra Fría tenía un origen claro. El mundo se había dividido en dos bloques antagónicos con dos superpotencias enormes, ¿verdad?, desde el punto de vista ideológico y de intereses. Ahora exactamente, ¿qué está pasando? Bueno, Rafael Bardají vendrá por fin aquí, además en carne mortal, a contárnoslo.
Con tertulios de esta noche para hablar de estos y otros asuntos, doña Rebeca Crespo, Gaceta de la Iberosfera. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien. Oye, Encantada. ¿alguien ha entendido por fin qué está pasando en Panamá? Pues en Panamá lo cierto es que no, y de hecho tampoco lo llevamos mucho, lo seguimos mucho en la Gaceta. Estamos ahora mismo también más con Colombia, pendientes de Petro, porque ya nada más de haber llegado al poder, o sea, pues está dejando claro lo que ya había dicho en campaña, ¿no? Cómo va a dejar caer el país en las garras del narcocomunismo, y pendientes también de Brasil y de Bolsonaro, porque son las próximas elecciones. Por cierto, efectivamente. Sí, sí. ¿Cuándo son las elecciones de Brasil? Son, ahora se me olvidó, en octubre, si no me O sea, equivoco. pero es este mismo año, es este mismo año, ¿no? Sí. Pero realmente ahí se juega todo el subcontinente, su futuro. Hay que Efectivamente, porque es bueno, el último país que puede caer o no. Pero es verdad que Panamá es cierto que me has pillado porque lo tenemos te pilla a ti un poco abandonado. y habría pillado a cualquiera, ¿eh? Porque algo realmente sorprendente de lo que está pasando en Panamá es que nadie entiende con precisión qué es lo que está pasando. Pero de repente un montón de fuegos que estaban vivos, ¡blops!, se han multiplicado, fuegos de carácter social, económico, político, etcétera, tribales también, todos a la vez. Y ahora solo recibimos los vídeos de los altercaos, pero nadie es capaz de decir, es que está habiendo una revolución, o es que son algaradas. No, nadie es capaz de decirlo. El otro día tenemos aquí a un panameño, Leo Neira, especialista en mercados y tal, y que acaba de volver de Panamá el miércoles. Y realmente la explicación solo puede ser, bueno, un puzzle, ¿no? Pues me apunto para que podamos profundizar más en el asunto en los próximos días en la Gaceta. Rebeca, bienvenido. Gracias. Bienvenida, perdóname. Don Sergio Brabezo, muy buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, encantado de estar aquí una vez más, y le diré una cosa: no pueden pagar justos por pecadores. ¿Qué le parece? Me parece lamentablemente lamentablemente incorrecto. Justo por pecadores en España llevamos pagando, vamos, en fin. Estaba pensando en los autónomos. Es que la verdad, la frase del presidente Sánchez creo que da para muchísimo juego. Es consigna, porque de hecho esto lo soltó del PSOE de Andalucía, lo soltó desde ayer mismo y se ha convertido en el mantra. El PSOE funciona, como es una secta destructiva desde Zapatero, el PSOE, ya no es un partido, funciona con mantras que luego repiten, además lo repiten haciendo así todo el rato, ¿no? Entonces tienes la guerra de Putin, no dejar a nadie atrás. Ultraderecha. Eso, por supuesto, y por eso es un mantra, es un anatema. Y luego, y ahora que no paguen justos por pecadores, pero claro. Sí, han vuelto... Esto es una frase que tiene un color singular cuando la pronuncia un pecador. Claro. Se han vuelto como el hecho así, como si fuera el exemplum de los a nivel literario, que lo repiten así para dar una visión de una imagen de algo concreto, y lo han vuelto ahí a recuperar, supongo que los escribas del Partido Socialista. Bueno, si es que le queda alguno, ¿no? ¿Cuántos asesores tiene Sánchez de Moncloa? Eran una barbaridad, mil y pico. Pues que se dedican a eso. Es que están para eso, claro. Pero... es evidente que no están para la política energética. No, eso para los demás, hombre. Eso para Cigüéndez, por ejemplo. Don Miguel Ángel Cigüéndez, muy buenas noches, mil gracias por estar en El Gato del Agua. Buenas noches, oye, un placer de estar aquí finalizando ya lo que es este año, este curso académico. Sí. Lo acabamos además con académico. El capirote, como antiguamente, efectivamente. Oye, hablando de académico, el pollo que hay montado con las becas en Madrid, bueno, y en más sitios, pero en Madrid de forma particular, ¿qué pasa? Pues sí, la verdad es que llevo invertidas 10 horas en presentar una beca, en ayudar a mi hijo, mi hijo adolescente, que quiere hacer un grado superior de formación profesional en sonido, o sea, quiere algún día venir aquí a ayudaros a poder hacer un espectáculo o lo que sea, y resulta que, oye, que vas a pedir una beca y te dan unos trámites. Dice, no, es mejor que la presente telemáticamente. Digo, oye, pues vamos a hacerlo telemáticamente, tenemos certificado, tenemos el DNI electrónico, tú te sacas el DNI electrónico, llamas para que te informen, para ponerlo en funcionamiento, y eso Tú sabes que yo he sido incapaz de sacármelo. O sea que bueno, pues nosotros hemos sido capaces, pero luego llamas a la Comunidad de Madrid y te dicen, no, es que mire, nos ha llamado ya mucha gente que es que falla porque hay un problema, y entonces a ver cómo podemos medio engañar a la máquina para poder subir los papeles. Conclusión, yo ayer seguí Amigo mío, he seguido los pasos
pasos que me han dicho para ver cómo como a ver cómo podíamos presentarlo, pero ya presentándolo con mi certificado personal. Dice, no, que le autorice su hijo, lo presenta usted. O sea, que yo, oye, ya presenta muchas cosas. Y lo he presentado y nada, bueno, vamos, que me han llegado a decir, después de intentarlo subirlo y hacer 1000 combinaciones... ¿Vuelva usted mañana? No, me han dicho, vaya usted mañana a Correos... Mira. Porque ya no hay ninguna cita en la Comunidad de Madrid y digo, bueno, habrá una cola espectacular porque somos muchos padres los que queremos presentarlo. Mañana es el último día, vaya usted mañana a correr. Y digo, pues si ya lo he presentado, ¿qué pasa si lo presento 2 veces? Bueno, vamos a coger la última que llegue. Digo, joder, pues la digital habrá llegado hoy, supongo, y la de correos, y cómo certifico el contenido, que la beca es importante, porque puede ser... La beca es muy importante y esto que tú estás contando es un problema que se encuentran cotidianamente en España. Millones de españoles, sean o no nativos digitales, quiero decir, hayan nacido ya o no, como Rebeca, con los ordenadores puestos, o los gutenbergianos como tú y como yo. Da igual, porque es complicadísimo hacer un montón de trámites. Pero para cualquier cosa, ¿eh? Es decir, y con los bancos pasa igual, no solo con la administración. Realmente tenemos un verdadero problema, aquí todo el mundo se ha puesto a crear recursos de carácter digital y ofrecerlos por todas partes y suprimir la atención física para poner solo atención digital o telefónica, por ejemplo, en los hospitales, sin haber, sin haberse asegurado de que estaban en condiciones realmente de dispensar esos servicios. Pero el resultado es un caos. La idea es buena, o sea, tal y como está explicado, si se pudiera poner en práctica, pero luego te dicen, no, es que mire, mi mismo hijo se tiene que autorizar a sí mismo para poder mandar la documentación. Digo, ¿pero qué me está usted contando? Sí, usted rellene el papel, porque como no lo rellene, esto no va a entrar. Bueno, entonces estoy muy enfadado, a ver si alguien del gobierno de la señora Ayuso... Ahora pasa una nota, porque Sergio. De verdad, porque dije, oye, si como me quedé sin la beca, desde luego va a haber Troya. Te lo voy a ir contando según venga aquí. Y en ese caso, hay una de las cosas, lo primero que te he dicho cuando te diste más explicado tu caso, lo pongo en contacto con la gente de la Comunidad de Madrid para que resuelva la problemática y el caso concreto que estás explicando, para saber realmente hasta dónde llega la problemática y qué se puede hacer de manera inmediata. O sea que en ese caso, mañana es el último día. Para que veas, de entrada ampliarlo. Ojalá lo hubiera sabido antes. Pero nosotros, bien, resuelto el problema, ¿no? Planteado el problema de las becas, sí que vamos a la cuestión económica, Miguel Ángel. Sí. Este curso ha acabado en plan desolador. Lo que conocíamos ayer era que después de que el Gobierno revisara sensiblemente a la baja, 8 décimas, si no me equivoco, su propia previsión de crecimiento para el año que viene, va el Fondo Monetario Internacional y se la rebaja todavía 5 décimas más, lo cual quiere decir que vamos a tener un 2023 de espanto. Si tenemos en cuenta que el techo de gasto se multiplica, que el déficit va a subir, porque va a subir con toda seguridad, que los impuestos van a seguir subiendo, cada vez vamos a tener menos dinero para vivir todos. O sea, pinta fatal. Bueno, eso ya Juan Iranzo y yo ya lo comentamos en los cursos que dimos, en la conferencia que dimos, creo que aquí en el club de amigos, claro, por eso es tan interesante, sí, señor. Que hablábamos que íbamos a la estanflación o a la recesión. Ahora ya lo de la estanflación, olvidémonos, vamos camino de la recesión. Y es una de las razones por las cuales estamos viendo que la rentabilidad de los bonos en general está cayendo, o sea, no subiendo, sino cayendo. Está en el camino contrario al que estábamos anteriormente. Hoy hemos visto que la FED ha subido 75 puntos básicos, una subida espectacular, pero ya ha hablado... Es decir, los americanos han subido otros 0,75 para entenderlo nosotros, sí, ¿verdad?, en los tipos de interés. Sí, sobre lo que habían subido ya. Sobre lo que habían subido ya, joder, con lo cual nos vamos a los entornos entre el 2,25 y el 2,50. Y bueno, se prevé que podamos llegar a final de año al 3, un poquito por encima. Eso los americanos, ¿y nosotros? Los americanos. Bueno, nosotros ya veremos, porque como no se dé prisa a Lagarde, no creo que vaya a poder subir mucho, porque van con mucho retraso. Entonces, las previsiones, hombre, la intención que tienen, desde luego, es subir como poco 50 puntos básicos más o algo así, pero el bono alemán está ya descontando que está por debajo de la unidad. Tú sabes que yo estoy obsesionado con que las cosas de la economía pueda entenderlas incluso yo. Así que vamos a explicarlo por partes. Los americanos suben el tipo de interés de su moneda, que es el dólar. Sí, en principio a nosotros no debería afectarnos, pero en la práctica sí que nos afecta porque hay un montón de cambio
monetario, con lo cual generalmente cuando los americanos suben nosotros tendemos a subir. Como además objetivamente la situación en Europa es ya de una inflación insoportable en todas partes y en España ni te cuento, y eso solo se corrige quitando dinero del mercado, lo que haces es subir los tipos. Efectivamente. Vale. Subes los tipos y entonces tú dices, qué bien, si soy millonario y tengo 1 millón de euros en el banco, voy a cobrar más intereses. Pero si tienes una hipoteca porque no tienes 1 millón de euros, como es el caso de la inmensa mayoría de los españoles, está jodido. En fin. Sí, pero es que se da la particularidad de los que invierten en renta fija y son conservadores, que habrá muchos entre nuestros televidentes conservadores. Sí, que tienen un poquito de capital, bueno, en fin. Pues están perdiendo más que en toda su vida este año. Ya. Hemos tenido el máximo histórico de pérdidas dentro de la renta fija a corto plazo que no se había dado nunca. Es decir, algunos fondos que tienen el título de no sé qué gran gestora conservador han llegado a perder un 10%. Un 10%, perder un 10%, más luego la inflación otro 10%, estamos en un 20%. Hombre, ahora se ha recuperado, ¿por qué? Porque la rentabilidad de los bonos ha caído por esas circunstancias y porque ya, digamos que las subidas de tipos que se anticipan pues se van reduciendo, porque la realidad es que pensamos que para el año que viene podemos entrar en bajadas de tipos. Pero el Banco Central Europeo ha ido a contrapié, no ha subido cuando tenía que subir porque le ha faltado un poquito de gallardía al asunto. Y ahora, cuando quieren ya subir, pues ya se está viendo que la situación, bueno, los datos de España, pero no solo son los de España, los de Alemania, que son quien presta el dinero a italianos, españoles y griegos, pues estos tienen una situación. Por eso es tan compleja. importante lo de la prima de riesgo, que se calcula siempre sobre el alemán. Efectivamente. Por eso esto hay que explicarlo siempre, porque claro. Tú dices a la gente, el bono alemán no sé cuánto, y te por los alemanes que más me da, es que es la referencia. Es la referencia. En concreto, el bono a 10 años alemán, que llegó a estar en los entornos del... Bueno, ahí tenemos el gráfico, en concreto... mira qué bien. Ahí tenemos el bono alemán. Bueno, pues ahora lo tenemos en 0,9415. O sea, quiere decir que no llegamos ni a... O sea, no te dan ni un 1% por invertir en un bono a 10 años en Alemania, cuando tenemos la inflación al 10%. Entonces, es que esto no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, no tiene ni pies ni cabeza, pero no teniendo ni pies ni cabeza, la situación es que no van a poder subir mucho los tipos. Y hoy Powell ha dicho que seguramente va a haber un alto en el camino, razón por la cual la bolsa hoy se ha disparado. O sea, después de que ha hablado Powell, que normalmente suele hacerlo bastante mal... ¿Quién es Powell? Bueno, es el presidente de la Reserva Federal, americana, que no es economista, que es abogado, tal, pero bueno, se está haciendo estas lides, pues normalmente el hombre no suele hacerlo bien en pantalla. A veces dice ciertas barbaridades, pero ya está bastante prudente y la bolsa en general, hoy hemos roto cierta resistencia. Veremos a ver mañana qué termina ocurriendo, pero que ha tenido una subida importante y al subir Estados Unidos, pues seguramente mañana subiremos aquí en España y por supuesto en Europa. De cosas sin pies ni cabeza vamos a seguir hablando y enseguida abro la mesa porque Sergio Gravezo está, que eso es su tema también, en fin, además. Cosas sin pies ni cabeza es lo del gas. O sea, hoy hemos conocido cuánto estamos pagando a los franceses. Es que de locura, en fin, por la cosa de la excepción energética, la excepción ibérica famosa. Bueno, Borja García se lo ha estudiado, siéntese y, como decía el clásico, tiemble después de haber reído. Muchos recordarán cómo la excepción ibérica se vendió a bombo y platillo como el invento milagroso que solucionaría los problemas energéticos de España. Como no podía ser de otro modo, todo ha vuelto a salir del revés. Los españoles estamos pagando hoy miércoles la luz por encima de los 250 euros el megavatio hora, lo que significa un 4,7% más que ayer. La raíz del problema se encuentra en el sistema que regula el pago de compensaciones a las gasistas. Así, Pedro Sánchez anuncia un tope de 40 euros al gas, pero se olvida de decir que la diferencia entre esos 40 euros y el precio de mercado correría a cargo del Estado, es decir, de todos nosotros. En resumen, el gobierno socialcomunista ha logrado idear un mecanismo para pagar exactamente lo mismo. Como suele ocurrir con cada medida de este gobierno, la reforma trae consigo un coste adicional que pagaremos todos. Y es que el precio de la energía española es menor que en Francia, razón por la cual se ha disparado la importación desde el país galo. De este modo, los franceses estarían pagando un precio menor por la energía, beneficiándose además de millones de euros en subvenciones por parte del gobierno español. De hecho, desde la entrada en vigor de la reforma, se ha pagado una media de 3,7 millones de euros al día.
una cifra que va en aumento ya que en estos momentos iríamos por 6 millones de euros diarios. En total, hasta el pasado lunes, el monto ascendería a nada más y nada menos que 147,3 millones de euros pagados a Francia en subvenciones a la energía. Teniendo en cuenta que nos encontramos en un contexto de subida generalizada del precio del gas y que las previsiones apuntan a que la tendencia seguirá siendo al alza, las compensaciones a sumar a los recibos de la luz serán de récord. Es difícil hacer las cosas peor, ¿eh? Sí, sí, ni poniéndole mucha inteligencia. Terrible, terrible. Y bueno, sí, desde luego los futuros del gas han subido, se han doblado, pero vamos, que es que esto, como decíamos, no tiene ni pie ni cabeza. No sé si hay... Sergio Bravezo, está tomando notas, ya he llenado 4 folios. Sí, estoy aquí con varios folios porque es que son... Son muchos palos que tocar al mismo tiempo, sí, es verdad. Sí, porque las cosas están muy mal en diferentes ámbitos. Sí que hay una de las cosas que me gusta resumir, para que todo el mundo tenga una idea bastante gráfica. España quebró con un 90% de deuda con Zapatero, un 6% de déficit declarado en ese momento. Luego supimos que era un 8,5% según el Eurostat, años más tarde que lo confirmó. Y actualmente España tiene un 120% de deuda, llegando con picos de 130 en algunos casos. ¿Eso qué significa? Que España no puede soportar el gasto público que tiene actualmente. Es imposible. Si hace unos años no pudimos hacerlo, actualmente va a ser imposible mantenerlo. No solamente eso, si nos vamos a lo que sería las horas trabajadas en el sector privado, no hemos recuperado esas horas trabajadas en el sector privado pre-pandemia. Eso es fundamental entenderlo. ¿Por qué? Porque esto hay mucha gente que le choca, especialmente dentro de la izquierda. El sector público no genera riqueza, solo el sector privado genera riqueza. Todo aquello que sale de las arcas públicas viene del bolsillo de los españoles. Esto es un principio fundamental que hay que entender. Ya. Y si pues mira que les cuesta, ¿eh? Muchísimo, porque fíjese qué locura tenemos. Ayer mismo la vicepresidenta Yolanda Díaz, por ejemplo, estaba diciendo que llegábamos al máximo gasto público de la historia, que esto era bueno, positivo. Entonces, ¿por qué hace 2 semanas estaban celebrando los mejores datos económicos de España? Las dos cosas a la vez no puede ser. Si estamos gastando más en el sector público, significa que tenemos unos gastos sociales disparados. Y si estamos celebrando que las cosas están yendo muy bien, porque tenemos más empleo que nunca. Las dos cosas a la vez no pueden ser. Hay alguien que está mintiendo y hay un factor que no están descontando, que se llama inflación. Cuando vas al supermercado, lo ves. Cuando pones gasolina en tu vehículo, lo notas. Todo ese tipo de cosas, pues sinceramente, son unos datos bastante terribles. Y finalizo diciendo una cosa, en la que insisto muchas veces. Christine Lagarde, la condenada, que salió ya del Banco Mundial, del FMI, salió trasquilada, sentenciada, luego ahora está a los mandos de la Unión Europea. Nos está empobreciendo cada día que pasa. Si hubiera subido los tipos de interés de una manera rápida, radical y fuerte durante un corto espacio de tiempo, el daño que se produciría podría ser breve, fuerte, pero podría mantener una situación económica buena para Europa en un corto espacio de tiempo. Yeah. Sin embargo, ha decidido no provocar ese daño, y ese daño pues lo vamos a pasar durante muchos meses y más adelante. Por lo tanto, cuanto más pase la crisis más adelante, lo vamos a sufrir de una manera muy severa todos los españoles. Rebeca. Yo creo que estos son los datos reales y me llamaba la atención que antes pues Miguel Ángel hablaba de recesión y sin embargo tenemos a nuestros políticos o a Rafael Simancas diciendo también esta mañana que es que, bueno, que esto de la recesión es un invento de la derecha política y mediática. Rafael E que el FMI... Simancas, sí, existe aún. Gran Sí, economista. existe aún y se dedica a decir esas cosas. Hoy en Twitter ha dicho que, bueno, que Se esto me de había la olvidado que existía recesión Rafael Simancas. es una invención de la derecha política y mediática, Ya. que el FMI ha dicho que vamos a crecer un 4%, que por encima incluso de, bueno, esta
Estados Unidos, ha dicho de Alemania, de Francia, Italia. O sea, encima estos son los políticos que tenemos negando la realidad tan grave que están sufriendo ahora mismo todos los españoles. Y el Banco de España, que por cierto ya ha avisado de que si suben los tipos de interés, sí que va a aumentar también el porcentaje de hogares vulnerables, que son los que dedican más de un 4% de renta a las deudas, que están ahora mismo en el 11%, y que si suben esos tipos de interés pueden aumentar al 15%. O sea, la que se nos avecina ahora mismo bueno, ya estamos en ella, pero lo que viene es peor, que yo creo que también es hora de que todos lo empecemos un poco a asumir para que no nos pille desprevenidos. Pero es que, mientras tanto, tenemos a un gobierno, bueno, por un lado, a socialistas como Rafael Simancas, que niegan esta realidad, y luego, por otro lado, a un gobierno que se niega a bajar los impuestos, que es ahora mismo, insistimos, la única solución, la solución más viable que tendría toda esta situación, ¿no? Ahora mismo los españoles están pagando los impuestos indirectos, que ya se están lucrando también pues de la inflación, y además estamos pagando esa inflación, o sea, estamos pagando impuestos doble. Sí, y sí. por cierto, esto no parece que vaya a cambiar, o sea, Sánchez no ha bajado los impuestos todavía y no parece que vaya a hacerlo tampoco en lo que le queda de legislatura, porque también he leído un artículo de nuestra compañera también de Raquel Tejero en El Debate, que dice que ha destinado en una campaña de sensibilización para los ciudadanos Sánchez sobre los impuestos 9 millones de euros, de sensibilización fiscal, de que los ciudadanos nos hagamos a la idea de bueno, lo importante que es pagar, impuestos y lo necesario que es, ¿no? Y ha dedicado a eso 9 millones de euros para que nos sensibilicemos. Sí, yo creo que ya estamos bastante sensibilizados. Y bueno, luego, por añadir una última cosa, que esto es una cosa pues, anecdótica, aunque bueno, no debería ser anecdótico, sino denunciable, la última ocurrencia en la que el Ministerio de Igualdad, mientras estamos sufriendo pues esta situación, ha decidido gastar unos 85.000 euros, que no sé si lo habéis visto, la última campaña del Ministerio de Igualdad sobre las playas, porque resulta, que no sé si lo sabías, José Javier, no, cuéntame, pues resulta que es que hasta ahora, hasta 2022, las personas gordas, las personas con sobrepeso no podían ir a la playa, porque iban a la playa y parece ser que les atacaban con palos, las insultaban y de todo. Y entonces la ministra de Igualdad se ha gastado 85.000 euros en una campaña para conseguir que las personas que no tienen cuerpos normativos, como lo llaman ellas, puedan acudir a la playa. Dicen que el verano es de todos y se han gastado 85.000 euros en una campaña para bueno, permitir que las personas con sobrepeso puedan ir a la playa, que hasta ahora no podían. Esto es cuando, No sé qué te parece. ya decides pasar directamente del Parlamento a la toma de la Bastilla. O sea, de verdad, que joder. De verdad. En Pues fin, sí. que 5 minutos últimos de charla, Miguel Ángel. Yo querría aprovechar para dar consejos prácticos. Es decir, ciudadano común de a pie, renta media baja, como ya la de toda España. ¿Qué hacemos? Bueno, ¿te refieres a si invertir en renta variable o renta fija? Por supuesto, invertir es una cosa que en este momento me imagino que para cualquier español común es algo que mejor no, pero bueno, si lo guardas... Bueno, hay que intentar batir la inflación, eso es el objetivo, pero claro, este año tenemos a los índices, Estados Unidos, el Nasdaq ha llegado a caer más de un 25%, el S&P más de un 20%, ahora están recuperando un poquito, el IBEX también ha caído más de un 9%, oye, yo asesoro una SICAV que casi está en positivo, con lo cual estoy bastante contento. ¿Cómo? Pues porque he estado en liquidez y porque me he cubierto las posiciones, pero yo creo que va a llegar un momento que seguramente será hacia el mes de septiembre-octubre, donde seguramente va a haber una buena oportunidad de compra. No tengo una varita mágica, pero creo que bueno, y el verano pues, tendrá sus rebotes y demás, pero no es un buen momento en general para invertir, salvo que uno pueda estar muy pendiente, pero seguramente vamos a tener una buena oportunidad. Lo digo porque al final, si bajan los tipos, no ahora, sino a medio año, un año vista, eso es lo que se fija el inversor. Entonces se anticipa el mercado 6 meses, 9 meses, y bueno, yo creo que va a haber una cierta oportunidad en ese momento para entrar en renta fija. Ya hay posibilidades de entrar bastante bajas. Y de hecho, los que han entrado hace un mes, que ya lo contamos no hace mucho, en Pulso Económico, ya están ganando dinero. El ahorrador normal que tiene, pues lo que te ha ido colocando el banco o tu amigo en las Matildes de toda la vida o en Repsol o no sé dónde. ¿Este qué hace? ¿Vale la pena que venda? ¿Que se aguante? ¿Que se espere? Ahora vender es demasiado tarde para vender, quizá demasiado temprano para comprar. Ese sería el titular que yo daría en este momento. O sea, salvo que seas muy avezado o tengas un asesor de una buena EAFIN.
Vista larga, paso corto y mala leche. Efectivamente. Como el famoso lema. Sí. Miguel Ángel Cifuentes, mil gracias. Pues Ya nada, no gracias a contarás vosotros. lo de la beca cómo acaba. Hombre, no, por supuesto Porque lo mañana contaré va a y ser, llamaré digo, mañana vamos con en máxima contacto. educación, porque, oye, yo simplemente, joder, si cumplo los requisitos, a ver si va a ser un tema formal que no podemos presentarlo. Pero vamos, que mañana iré a la cola de correos. Usted sabe el mundo que estaba contando Miguel Ángel Cifuentes y le habrá pasado por la cabeza inevitablemente cualquier serie que haya visto, yo que sé, de Bills, la última, ¿verdad? Con esos grandes centros financieros, un montón de pantallas, de ordenadores, de cifras que suben, que bajan. Bueno, y luego no hay un ordenador capaz de cogerte una beca en una administración. Bueno, esperemos que sí. Sé con Saladí. Miguel Ángel, gracias mil. Nada, gracias a vosotros.